Bueno, ¿qué va a pasar explíqueme esta foto, a ver, de la Sota ahí también, Stolbizer. Nosotros hace aproximadamente 6 meses elegimos con Margarita y en algún momento se lo La Baña, comenté a mirá qué postales ustedes, así. con La Baña, con De la Sota, construir acuerdos sobre una agenda de temas. Pudimos avanzar en una ley para nosotros fundamental, la extinción de dominio, que no es ni más ni menos que el Estado tenga el instrumento para recuperar los bienes de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas, del terrorismo. Estamos avanzando hoy en una decisión que el Parlamento debe imponer, que es el juicio por jurado para los casos de corrupción, que sea la sociedad la que juzgue, la que califique en los casos de corrupción. Tenemos además la decisión de abordar una agenda social. Los jubilados perdieron más de 15 puntos contra la inflación en el último año, a pesar de los 2 aumentos. Perdieron los beneficiarios de la asignación universal, casi 14.6. Perdieron los beneficiarios de los planes sociales, 11 puntos. Y hago la distinción porque la canasta está distinta compuesta. El jubilado gasta mucho en medicamentos, en alimentos. Y me parece que esa es la agenda sobre la que nos debemos interpelar y sobre la que debemos trabajar. Después, el año que viene, vendrá el tiempo de discutir los acuerdos electorales, de discutir candidaturas, de discutir el rol de cada uno de nosotros. Ahora, frente a los que pretenden construir la idea de que la oposición es destruir al gobierno, y los que pretenden plantear el discurso de legitimar el ajuste sobre la base de recordar todo el tiempo la corrupción del pasado, estamos aquellos que lo que decimos es: queremos sobre el presente discutir el futuro, en materia energética, en materia de política contra la droga, en materia de política de seguridad, en materia de política de distribución del ingreso. Y eso es fundamental para nosotros, Santiago. Sí, yo lo que estoy advirtiendo en este último tiempo es cómo juega la oposición, ¿no? Sí. Y creo que la gobernabilidad en este momento, en un momento muy sensible, muy delicado, con mucha violencia en el medio, también está dada por lo que pase con ustedes como oposición. ¿Cómo van a acompañar marcando los errores, que son muchos, sin ser destituyentes? Mire, lo primero porque que el límite es muy fino, ¿no? Agitar en un momento que aprender es que un poder de nuestra República, el Congreso, le ponga límites a otro poder de nuestra República, el Ejecutivo o el Judicial, no es destituyente. El 27 de abril le dijimos al gobierno que se estaba equivocando con el tarifazo y le explicamos por qué. El 9 de julio le mandé en persona una carta al presidente de la República diciéndole: mire, si no frena, nos va a pasar esto, esto y esto. Y salió un fallo de la Corte. Ese fallo no es destituyente, simplemente un poder del Estado le dice a otro poder del Estado: pare y vuelva a empezar porque cometió un gravísimo error. En muchos temas pensamos distinto al gobierno y le vamos a decir: mire, en este tema se está equivocando. Y en otros temas, como hemos demostrado hasta ahora, en los que veamos seriedad, responsabilidad, estudio técnico, lo vamos a acompañar sin miedo. No tenemos que tener miedo a decir esto está bien, aunque lo haga un gobierno de otro color político. Ayer sucedió algo que les anticipé acá hace más de un mes. Ayer se empezó a avanzar en el acuerdo de lucha contra el narcotráfico. Sí, lo anunció el y presidente. Participamos distintos actores políticos de la Argentina. Gobernadores del FPV, gobernadores PJ, gobernadores de nuestra fuerza, de UNA, líderes parlamentarios del oficialismo y de la oposición. El narcotráfico requiere de una política de Estado, la lucha contra el narcotráfico requiere de una política de Estado. Y si el presidente toma la decisión de avanzar en ese camino, nosotros tenemos la obligación de estar, de acompañar, de ayudar, de proponer ideas para mejorarlo. Casi 11 reuniones tuvimos con el equipo de la ministra Bullrich. Muchas no salen en los diarios, no son públicas, pero tienen que ver con decir: mire, vayamos a una ley antidroga que empiece a calificar a los precursores químicos, que le dé movilidad para que los jueces no pierdan un allanamiento, porque a lo mejor cambiaron una fórmula química a la hora de las anfetaminas o las metanfetaminas. Y eso no significa renunciar a competir con el gobierno,
no significa renunciar a plantear que hay otro camino distinto al que elige el gobierno. Ahora, de ahí a creer que la oposición se hace oponiéndose simplemente por oponerse, sin preguntar de qué se trata, y tirando piedras o generando violencia, la verdad es que eso es un signo del pasado de la Argentina. Nosotros tenemos la obligación de construir el futuro, Santiago. Sí, pero